¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy el doctor Rearte, matrícula profesional 2561, de acá de la ciudad capital de La Rioja. Y me gustaría explicarle un tema muy sencillo que es el tema de lo que es el divorcio. ¿Qué es lo que es el divorcio? En primer lugar, vamos a explicar un concepto básico del divorcio. El divorcio es poner fin justamente a el vínculo del matrimonio, al vínculo matrimonial. Sabemos que con el matrimonio se generan derechos y obligaciones para ambos contrayentes que hacen justamente a una institución que tiende a proteger un grupo familiar determinado, ¿no? Esto es lo que básicamente sería el divorcio, poner fin al vínculo que los une. Es un vínculo básicamente jurídico, no es un vínculo solamente moral, puesto que está regulado y está reglamentado por la ley civil, en este caso, a través del Código Civil y Comercial de la Nación hoy en día. Quiero decir, como algún antecedente, para solamente hablar de un antecedente muy importante, fue introducido el divorcio vincular a través de la llamada ley de divorcio vincular, la ley 23.515, en donde a partir de ahí se viene posibilitando a los contrayentes de divorciarse civilmente. Esa posibilidad de divorcio se tiene que instaurar a través de una demanda judicial. Antes de la ley 26.994, que es la ley que modifica el Código Civil y Comercial de la Nación, el cual modifica también algunos aspectos del tema del divorcio, sobre todo aspectos que tienen que ver con la celeridad del divorcio, que tiene que ver también con los requisitos que se debían cumplir para poder realizar, por ejemplo, un divorcio pedido por una sola de las partes o un divorcio en conjunto también, y también, por supuesto, como sería, por ejemplo, en el Código de Vélez Arfiel se pedía lo que es, una vez que se hayan separado de hecho, se pedía un término mínimo de 3 años para poder solicitar el divorcio por alguna de las partes. Bien, hoy en día no se requiere eso. Otras cosas que también existían en el Código de Vélez Arfiel, causales para el divorcio. Hoy en día el divorcio no es causal, es decir, no se tiene que alegar frente al juez ni comprobar tampoco ninguna causa para que el divorcio sea definitivamente decretado como lo establece la ley civil. Pero subsiste lo que es el divorcio vincular. ¿Por qué? Porque pone fin al vínculo jurídico de los cónyuges, pasando a ser, a partir de ese momento, divorciados. Esto es básicamente lo que es el divorcio. Ahora, cuando alguien pretende realizar una demanda de divorcio, hace falta cumplir algunos requisitos legales que establece la ley, como son aquellos que tienen que ver con justamente la regulación de los efectos jurídicos del divorcio. Y esto hace, digamos, que se tenga que presentar un convenio regulador o una propuesta de convenio regulador por parte de los de quienes se pretendan divorciar para poder darle curso al divorcio. Este convenio regulador tiene que ver, como dije, con los efectos del divorcio, es decir, al romper el vínculo jurídico, la comunidad de bienes que existía se disuelve y por lo tanto uno de los efectos del divorcio es justamente lo que es la separación de bienes. Para eso se tiene que presentar dentro del convenio regulador también lo que es cómo van a dividirse los bienes. Esto se hace previamente a un inventario y valúo de esos bienes, como se hace también en la sucesión. Esto permite justamente dividirse los bienes entre los cónyuges o pretendientes a ser excónyuges, por dentro, digamos, de lo que son la división de los llamados bienes gananciales, que Vélez Arfiel los llamaba bienes gananciales o comunidad de bienes, como se llama ahora.
tenemos que tener en cuenta que hoy el nuevo Código Civil y Comercial, que fue sancionado y que fue puesta en vigencia a partir del año 2015, este código establece la posibilidad, entre otras cosas, de que los contrayentes puedan optar por diferentes regímenes con respecto a los bienes. Tenemos el régimen de comunidad de bienes y el régimen de el llamado separación de bienes. La diferencia entre un régimen y otro es que cuando se pone fin al vínculo jurídico del matrimonio a través del divorcio, si hay una comunidad de bienes, esos bienes comunes, que son los bienes adquiridos durante el matrimonio a título oneroso, no los adquiridos con anterioridad al matrimonio ni posteriormente al matrimonio a título gratuito, ya sea por donación, legado o herencia, sino que se hayan adquirido justamente a título oneroso durante el matrimonio. Eso entra dentro de la comunidad de bienes y forma parte de los bienes que son partibles una vez que se disuelva el vínculo matrimonial. Eso es por una parte lo que es el tema de los bienes. Después está también el tema de las compensaciones económicas. Las compensaciones económicas se pide cuando alguno de los cónyuges, debido, digamos, justamente a la ruptura del vínculo, se ve afectado en su vivir, mientras que el otro sale más beneficiado, por decirlo de alguna manera. Entonces, se puede pedir una compensación que generalmente son pagos mensuales o un pago único, pero no es vitalicio, sino que se hace, digamos, en un determinado término. Después la otra cuestión está dado con el tema de los hijos, si el matrimonio tuviera hijos. En ese caso se tiene que ver quién va a ejercer la guarda del menor, es decir, lo que es la responsabilidad parental plena del menor, sin perjuicio de que el otro también tenga derechos y obligaciones con relación al menor en cuanto a la crianza, en cuanto a la educación. Esto significa, digamos, que también se tiene que regular sobre el régimen de visita del padre no conviviente con el menor. También el tema, obviamente, de los alimentos, es decir, cómo va a ser la prestación alimentaria a los efectos justamente de que el menor no se vea menoscabado por el hecho de la separación o se vea lo menos afectado, ¿no? Teniendo en consideración que siempre se tiene que tener en vista el interés superior del menor, porque esto es un derecho constitucional que está en la Convención de los Derechos del Niño. Y que también, por supuesto, está incorporado incluso dentro del Código Civil y Comercial. Ahora, bien, la otra cuestión también está dado con el bien de familia, es decir, qué se hace con la casa que era el asiento del hogar conyugal, ¿sí? Si lo va a tener la mujer, si lo va a tener el hombre, quién va a tener los hijos también. Generalmente, cuando no tiene otro lugar a donde ir, el juez, si la casa era un bien propio de alguno de los cónyuges, y esto aclarando, bajo esta situación, es que el cónyuge que es propietario del bien y la otra persona que no es propietaria del bien puede vivir un tiempo más si tuviera hijos menores o hijos incapacitados, ¿no? O discapacitados, ¿no? Entonces, en ese caso puede pedir hasta un máximo de 2 años estar en el inmueble si no tiene otro lugar a donde ir, y la parte que sea propietaria del inmueble puede pedir una renta por el mismo, ¿no? Lo máximo término que puede dar en un año puede ser menos, ¿no es cierto? Depende de cómo lo considere el juez. Hay una cierta discrecionalidad ahí. Y bien, básicamente entonces sería eso: la compensación, los bienes y el tema de los hijos. Y también el tema, digamos, de lo que es el asiento del hogar conyugal. Todas esas cuestiones tienen que convenir y presentarse. Si se hace una presentación en conjunto, generalmente se conviene, pero puede ser que la presentación del divorcio en conjunto no haya acuerdo en cuanto al convenio regulador, por lo cual, digamos, presenten diferentes convenios. En ese caso deberán ir 2 abogados junto con la demanda, ¿no? Porque son 2 convenios que son diferentes y se representa ahí intereses que son contrapuestos a veces y no lo puede representar un solo abogado.
En el caso de que sea un divorcio unilateral, sí o sí se tiene que demandar y correr traslado de la demanda y ser contestada. Bueno, eso básicamente quería hablarles de divorcio. Espero que les haya gustado y que les sirva esta explicación. Les mando un saludo y gracias por haberme escuchado.